Muy buenos días, amigos, hermanos. Si tú eres una persona que reconoce que necesita sabiduría, sobre todo sabiduría de Dios, hoy es el pasaje que nos puede dar la respuesta a esa necesidad que estamos reconociendo. Estamos llegando a un pasaje que toda la narrativa es muy bonita. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 al versículo 15. Lo leo para ustedes y hoy entendemos cómo podemos tener sabiduría. Dice que Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Salomón ya había asumido el trono. Salomón está tomando sus primeras decisiones, y una de las decisiones que toma es una decisión política. No sabemos qué tan importante era Egipto, si realmente era la primer potencia en el tiempo de Salomón, pero sin duda alguna que era una nación muy importante. Pero también habla de lo importante que era la nación de Israel, porque el que el faraón permitiera que su hija se casara con una nación como Israel hablaba de su buen nombre. Entonces Salomón está tomando una decisión política y se casa con la hija del faraón de otro imperio, para buscar la forma de fortalecer el reino y que entonces fuera su aliado frente a los enemigos que pudieran tener en común. Dice versículo 2, como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos, y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Y quiero detenerme un segundo aquí, porque ¿cuántos de nosotros quisiéramos que Dios se nos apareciera como fuera en sueño de alguna manera para decirnos lo mismo que a Salomón? Pídeme lo que quieras. Pero aquí la prudencia y la sabiduría de Salomón. Dice, Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que tu hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Algo llama la atención de Salomón, y es la humildad que él tuvo. Se supone que podemos calcular que era un joven, era un muchacho, y en esa juventud que él tenía, él reconocía sus limitaciones. Seguramente de pie frente a la nación de Israel, él había temor, había incertidumbre de cómo podría ejercer su liderazgo, su reinado frente al pueblo. Y algo que podemos notar en él es su humildad de poder decir: apenas soy un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Dice, sin embargo, pues aquí me tienes frente al pueblo que tú has escogido, tan numeroso que no puedo contarlo. Y dice versículo 9, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Yo le invito, si usted tiene su Biblia a la mano, que tome una pluma y subraye este versículo 9, porque es un versículo memorable que debemos aprender de memoria. La petición de Salomón: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. ¿Saben ustedes que una de los fenómenos que más nos suceden a las personas es que llega un momento en que perdemos la noción entre la diferencia entre lo bueno y lo malo? Y que la misma Biblia nos acusa y dice que en ocasiones nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y es una condición de nuestra naturaleza desobediente ante Dios. Cuando no tenemos clara la ley de Dios en nuestra vida, cuando no hemos guardado la suficiente intimidad con Dios, pues de pronto tenemos que tomar decisiones y lo que pareciera bueno resulta que en realidad era malo.
y tomamos decisiones pensando que aquello pudiera ser bueno, pero en realidad es malo. Y Salomón está diciendo, oh Dios, dame la capacidad de discernir. Y vea cómo explica Salomón, cómo define Salomón la sabiduría, como la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, la capacidad de discernir entre lo que le agrada a Dios y entre lo que ofende a Dios. Y dice que el Señor le respondió, versículo 10, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Lo normal en un rey es que cuando una persona asumía su cargo, número 1, que le quitara a los enemigos de enfrente. Número 2, que le diera larga vida para tener un reinado largo. Y número 3, que le diera riquezas. Son las 3 cosas que un rey preferiría pedirle a Dios. Pero dice Dios, como no me has pedido esto, entonces versículo 12, te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó, se dio cuenta de su sueño, del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Amigos, la reflexión de hoy es muy breve. ¿Cómo estás de sabiduría? ¿Crees tú que eres lo suficientemente sabio, lo suficientemente capaz de discernir lo correcto y de tomar sabias decisiones? ¿O tú mismo, mirando hacia atrás en tu vida, puedes darte cuenta que has cometido muchas malas decisiones y que esas malas decisiones te han llevado en repetidas ocasiones al fracaso, a las decepciones, a sufrir la consecuencia de esa mala decisión? Creo que es el momento oportuno de tomar las palabras de Salomón para que nosotros podamos orar. Mire, ore conmigo así. Padre Celestial, reconocemos nuestra incapacidad de ver nuestra propia vida desde la perspectiva que tú la ves. Reconocemos nuestras limitaciones de ver al futuro y de ver todo lo que nos rodea. Y por esa razón no podemos tomar sabias decisiones. Y aunado a eso, nuestra desobediencia ante ti, nuestra naturaleza de pecado, nos lleva a confundir aquello que es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y nuestras decisiones son desatinadas. Yo te ruego, Padre, que tú nos des esa sabiduría que le dice a Salomón, no para gobernar una nación, simplemente para que podamos vivir de una manera sabia delante de ti. Sabemos que el Señor Jesucristo, quien se humanó para darnos un ejemplo de quién eres tú como nuestro Dios, Él vivió de una manera sabia. Él vivió de una manera correcta delante de ti. Siempre sus decisiones fueron atinadas, respetando tu voluntad. De la misma manera quisiéramos nosotros vivir como el Señor Jesucristo de una manera correcta, atinada, discerniendo entre lo bueno y lo malo en nuestra vida. Te ruego, Padre, guíanos en este día, el resto de nuestra vida. Danos esa sabiduría que le dice a Salomón y que con esto podamos honrar tu nombre, podamos agradarte en todo lo que hagamos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.